Miércoles 19 de agosto de 2020. Estimados amigos, finalmente el gobierno ha consolidado su derrota, al ceder frente a las exigencias de un doble asesino, a quien otorga una serie de beneficios exclusivos y personalizados a cambio de absolutamente nada. De hecho, los demás terroristas en huelga de hambre continuarán con ella, seguramente hasta crear una nueva situación de aparente riesgo vital y volver a poner de rodillas al gobierno. Mientras ello ocurre, el supuesto chamán cubierto con plumas made in China disfrutará de un trato preferente y de una visita de 30 horas a su comunidad, pudiendo imaginarnos el despliegue de recursos policiales para evitar una nueva fuga o rescate tan humillante como el escape en helicóptero de los asesinos del senador Guzmán. La ciudadanía sureña no perdona ni olvida el horrendo crimen cometido por este asesino, recordando con emoción la voz angustiada de una de sus víctimas clamando por una ayuda que jamás llegó. Con justa indignación, la gente se pregunta por las razones para que el gobierno haya traicionado al Estado de Derecho, otorgando beneficios a un criminal en abierta violación a la igualdad ante la ley que garantiza la Constitución. Una pregunta similar se formula la familia militar, al recordar las reiteradas oportunidades en que este gobierno ha negado a los ancianos veteranos del 73 la posibilidad de asistir al funeral de sus esposas o hijos, sin dejarlos salir siquiera por un par de horas desde los campos de prisioneros políticos donde siguen injustamente cautivos. Como su natural decencia les impide hacer huelgas de hambre o promover la violencia, para ellos no existe piedad ni consideración alguna, pese a su avanzada edad y sus múltiples enfermedades, muchas de ellas terminales. Una vil concesión al criminal sureño viene a confirmar la calidad de gobierno que nos hemos dado y lo cuidadoso que deberemos ser al elegir el próximo. Entre tanto, como si nada estuviera pasando en el sur, Piñera instruye a sus ministros para no mostrar preferencia alguna por el rechazo o el apruebo, mientras él se da el gustito del patrón, asegurando en su diaria salida en Cámara que los chilenos queremos sí o sí un cambio de la actual Constitución. Una audaz aseveración que, junto con violar lo que prohíbe a sus subordinados, exhibe ante los chilenos su falta de respeto por la palabra empeñada. Esta peculiar aseveración presidencial, probablemente consecuencia de su ya clásica incontinencia verbal, cruzada con algunas declaraciones de personajes del gobierno y de la oposición, nos pone en aviso ante eventuales acuerdos secretos preparados para el caso de tener que suspenderse el plebiscito. Si las razones sanitarias han hecho recomendable postergar las elecciones del mismísimo colegio médico, ¿por qué entonces no postergar el plebiscito, donde la concentración humana será muchísimo mayor? Hasta ahora, desde la moneda solo han sido emitidas señales de normalidad, lo cual podría estar representando exactamente lo contrario, en espera de que la iniciativa provenga de la clase política y así salvar responsabilidades. Nadie en su sano juicio, sabiendo que no ha llegado la vacuna y leyendo las noticias sobre los efectos del desconfinamiento masivo como el que iniciamos, puede pensar que en octubre no nos encontraremos en medio de un severo rebrote de la pandemia, que ojalá sea lo menos dañino posible, pero es igualmente inevitable. Si a lo anterior agregamos el factor violencia, cuyo retorno es tan claro que desde el mismo gobierno se filtra información acerca de la preparación de planes de contingencia, habría que ser demasiado optimista como para creer que ello no afectará la realización del plebiscito en la misma semana del aniversario del estallido revolucionario del 18 de octubre. En fin, las señales políticas nos seguirán brindando los indicativos en uno u otro sentido, siendo lo más probable que la consulta deba ser suspendida o postergada, lo que nos exige mantenernos alertas para evitar otra movida magistral de la clase política dando por ganado el apruebo sin plebiscito. Hablando de movidas, hoy se votará en el Senado la ley de inmigración, tema que ha dado lugar a ciertas filtraciones de información que son altamente agradecidas por ayudarnos a descubrir las verdaderas responsabilidades tras la invasión de haitianos promovida por el gobierno de Bachelet. El presidente del PPD, quien a la fecha fuera su canciller, tocado por la difusión de un oficio de la Dirección Consular del año 2017 que denunció los efectos de la inmigración incontrolada, sale a diluir responsabilidades, echándole la culpa al demócrata cristiano que ocupaba el cargo de ministro del Interior.
Culpando al Departamento de Extranjería, Heraldo Muñoz se desliga de las políticas de su gobierno al respecto, como si su función a cargo de las embajadas y consulados lo eximiese de detectar las amenazas para el Estado de Chile y de alertar a su mandataria. Tanta y tan vehemente explicación tan solo consigue aumentar las dudas respecto de lo que hay detrás del 1.200.000 inmigrantes que en los últimos años han saturado nuestros hospitales, escuelas y fuentes de trabajo, generado múltiples necesidades de recursos fiscales en claro perjuicio de nuestros compatriotas más necesitados. Definitivamente, si llegamos a tener plebiscito, los chilenos no podemos avalar la continuidad de esta clase política haciéndoles el juego al entregarles el lápiz para que redacten una nueva constitución que les permita seguir ejerciendo el poder a su entero gusto y placer, a costa de nuestras vidas y de nuestro bolsillo. Tenemos la obligación de evitarlo, votando rechazo y promoviendo los cambios legales que reduzcan de una vez por todas esta casta de senadores y diputados, como también sus vergonzosas remuneraciones y asignaciones. La propuesta del gobierno de reducir los diputados de 155 a 134 no es más que una burla a la inteligencia de la ciudadanía, cuando bastaría apenas con 2 senadores y 4 diputados por región, con alguna mayor representación para la región metropolitana. Pero la esencia del problema sigue radicada en la ley de elecciones, donde es imprescindible acabar con las listas dominadas en forma exclusiva por los partidos políticos, como también con el estúpido sistema de arrastre que permite llegar al Congreso a payasos con el 1% de los votos. Soy Patricio Quilot.